¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días. ¿Cómo le Buenos va, profe? días. Buenos días. Soy estudiante nuevo, profe. Buenos días. No puedo hablar mucho porque estoy en el trabajo, pero con todo me presento. Me llamo Brian. Buenos días, profe. Listo, ¿cómo está? Muy buenos días, chicos. No se olvidará, por favor, de notificar si al grupo del Team si estamos laborando en este momento, ¿no? Excelente día, chicos. Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir revisando las actividades en nuestra plataforma y a su vez no se olvide también seguirlas completando, ¿no? El tener los documentos, las pensiones al día para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las dictaduras militares, ¿no? Como ustedes saben, la anterior semana estamos revisando directamente los avances científicos, tecnológicos y el día de hoy vamos a revisar acerca de las dictaduras militares, ¿no? Ahora, ¿qué será una dictadura militar? ¿Qué es una dictadura? ¿Qué será una dictadura? 10 en este momento. A ver. Una dictadura militar es cuando el ejército se toma el poder. Muy bien, 10. Excelente, muy bien, la dictadura militar. Ahora, el término dictadura. ¿Qué es una dictadura? ¿Qué será una dictadura? ¿Ya? Señorita Mariuxi. Sí, no, excelente, muy bien. A ver, la dictadura Cuando uno, prácticamente es cuando una persona realmente llega a tener el poder, sí, y sobre todo ejerce a voluntad propia lo que es este territorio, ¿no? Es decir, cualquier normativa, cualquier ley que él crea prácticamente será un beneficio para él y no para la población en general, ¿no? Y sobre todo se impone su voluntad y no la involuntad directamente de el pueblo, ¿no? Y no se rige directamente a la Constitución, ¿no? Por ende, cualquier presidente que llegue al cargo, cualquier persona que pueda llegar a ser presidente, tiene que basarse directamente en las normativas del Estado, ¿no? Y a su vez directamente hacer participación a la población, mientras que la dictadura es cuando una persona toma el poder o todo el poder está en sus manos y no ejerce directamente el beneficio para la población, ¿no? Y bueno, aquí podemos observar directamente algunas imágenes de cómo fueron las dictaduras militares, ¿no? Y de cómo ellas prácticamente llegaron al poder, tanto en América Central como en América del Sur, ¿sí? Muy bien, los militares y el poder. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Oscar, por favor? muy bien. Los países, las Fuerzas Armadas con apoyo de Estados Unidos organizaron golpes de Estado, establecieron dictaduras militares, sostenidas con la represión y ensayaron políticas económicas desarrollistas que intentaban parar los científicos, los conflictos sociales, aunque no lo lograron, más bien se agudizaron. La justificación de los gobiernos militares fue la seguridad nacional. El comunismo y la agitación social se consideraban los principales enemigos. Las dictaduras montaron grandes aparatos represivos, prisiones clandestinas, campos de concentración, cuarteles especializados en seguridad, sistema de escucha de teléfono, etc. Los agentes de la represión gozaron de privilegios, ganaron altos salarios, vivieron en sitios protegidos, obtuvieron inmunidad por sus crímenes y hasta adoptaron hijos huérfanos que dejaban sus víctimas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de las Fuerzas Armadas, prácticamente es una institución de élite que tienen la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Sin embargo,
tanto en América Central como en América del Sur, se dieron pues algunos levantamientos por parte de los militares, es decir, por parte de las Fuerzas Armadas y eventualmente pues tomaron el control de los territorios, ¿no? Hablando directamente por parte de golpes de Estado, llegaron a ostentar el poder y después directamente empezaron con una serie de represiones como tal, ¿no? Y aquí directamente podemos establecer cómo los militares obviamente llegaron al poder, ¿no? Si bien es cierto, las dictaduras militares prácticamente establecieron lo que es un control, ¿sí? De la mayoría de los países en el mundo, es decir, las Fuerzas Armadas de todos los países hicieron una rebelión, dieron golpes de Estado y se establecieron como representantes, ¿no? Y la mayoría, ¿sí? De los ejércitos prácticamente justificaron estos hechos como la seguridad nacional. Es decir, que los golpes que ellos realizaron de la manera que tomaron el poder fue con la finalidad, en este caso, de mantener a los ciudadanos con seguridad en todo momento, ¿no? Si bien es cierto, hablando directamente de los años de 1970 en adelante, prácticamente la mayoría de los países de América del Sur estaban bajo el dominio, ¿sí? De los militares, ¿no? Y sobre todo, prácticamente, los militares llegaron a ostentar el poder con la finalidad de que el comunismo no llegara a nuestros territorios, ¿no? Estados Unidos como tal dio lo que es la aprobación, participó, apoyó directamente a las Fuerzas Armadas para que en la mayoría de los países logren ostentar el poder, porque obviamente para aquellos años estaba en un conflicto con la Unión Soviética, ¿no? Como ustedes saben, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética mantenían cada uno de ellos lo que son poderes económicos. Por ejemplo, Estados Unidos mantenía el poder económico conocido como el capitalismo, ¿no? Mientras que la Unión Soviética manejaba el poder económico del comunismo y por ende Estados Unidos pues evitó que el comunismo llegara, ¿sí? Implantando a los militares en el poder, ¿no? Aquí también podemos establecer en este caso que los militares realizaron lo que son actos represivos muy fuertes, prisiones clandestinas, también podemos hablar de la persecución, de asesinato, de violaciones, ¿no? Ya que ellos prácticamente ostentaron el poder y ellos eran los únicos que podían tomar decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, ¿no? Sin la aprobación del voto popular, es decir, sin la aprobación directamente del pueblo, ¿no? Y cuando existieron lo que son levantamientos, marchas, luchas en contra de este gobierno, los militares utilizaron todo el armamento que tenían y eventualmente, pues, llegaron a asesinar en algunos casos a los ciudadanos dentro de estos levantamientos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los militares llegaron al poder con la finalidad, en este caso, de dar mayor seguridad, cosa que no fue así, ¿no? Eventualmente solamente el sector militar ganó lo que es aspectos económicos, ganaron ingresos sumamente buenos, tenían condiciones de vida bastante estables, los salarios eran los más altos, y aquí directamente obtuvieron lo que es la inmunidad por sus crímenes. Es decir, que prácticamente ellos controlaban todos los aspectos y no podían ser juzgados, ¿no? También, en este caso, podemos mencionar que las personas que no compartían la misma visión de gobierno, personas que se levantaron en contra de los militares, en este caso, la mayoría de ellos pues eran perseguidos, tuvieron que huir directamente de estos territorios con la finalidad de que la dictadura militar no logre asesinarlos, ¿no? Muy bien, aquí también destaca directamente los campos de concentración que en su momento lograron crear los militares, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de evitar levantamientos de la población y tomar todo el control, ¿no? Aquí tenemos la fotografía de un representante máximo de las dictaduras militares, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama este personaje de aquí? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese personaje que tenemos en la fotografía? Y que prácticamente fue un dictador militar de Chile. Pinochet, no. Excelente, muy bien, 10.
El señor Augusto Pinochet, ¿no? Miren, por ejemplo, cuando llegó a ostentar el poder, ¿sí? Lo acompañó directamente el ejército, las Fuerzas Armadas, y él prácticamente es considerado como uno de los peores dictadores en el mundo por las atrocidades que llegó a realizar en contra de su pueblo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a estudiar un poquito cómo fueron las dictaduras en diferentes partes del continente americano. Ahora, vamos a revisar en Argentina. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor John? ¿Me ayuda, por favor? Me parece que estaba laborando el señor John. ¿Me ayuda, por favor, el señor Brian Quispe, por favor? Eh, Soy John Naveda Licen. Buenos días. Listo, ¿cómo está? Muy buenos días. Licen, no sé si le puedo, mi apellido está mal puesto, está como Noveda y es Naveda. Ya. Bueno, en ese caso debe editarlo, por favor, usted. Sí, usted Ya, directamente ingresa y puede editarlo usted mismo, ¿sí? ok. Por favor, en Argentina. Ya. En Argentina se sucedieron varias dictaduras militares que bloquearon a la vuelta de Perón al poder en la selecta de los gobiernos Eugenia y Luces. Fracasaron a inicios de los 70, volvió el peronismo al poder por elecciones, pero Perón no pudo controlar la división interna del peronismo. Con su muerte en 1973, se acució el conflicto y los grupos insurreccionales montoneros RP lograron gran influencia luego de un golpe militar. Se sucedieron varios gobiernos dictadores que en guerra contra la subversión cometieron numerosos actos de represión, crímenes de Estado, al mismo tiempo destruyeron la economía nacional. En Uruguay surgió el movimiento en sus tomaron un golpe de Estado, llevó al poder a una junta militar que gobernó en los países con represión y poco acierto en las políticas económicas en Paraguay, y la dictadura estroces de prolongó por varias décadas. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos detallar que prácticamente en Argentina sí estuvo directamente marcada por el enfrentamiento de las dictaduras militares, ¿no? Y la población en general. Si bien es cierto, aquí directamente Perón, ¿sí? Trató de llegar al poder, ¿no? Vía directamente por las elecciones. Sin embargo, las dictaduras militares de aquel territorio impidieron que él llegara pues al poder nuevamente, ¿no? Sin embargo, él no pudo llegar al poder en el caso de Perón, logró tener lo que es un conflicto directamente con los militares y a raíz directamente que murió en los años de 1973, se dio pues un conflicto más fuerte, ¿no? Y de ahí dio paso, en este caso, a la creación de movimientos insurreccionales, conocidos como los montoneros, ¿no? Si bien es cierto, ellos prácticamente eran un grupo de la población, ¿sí? Que no estaba de acuerdo a las posturas militares que se mencionaban en aquellos años, ¿no? Y más que todo, a raíz de la muerte de Perón, eventualmente pues se levantaron, ¿no? Aquí tenemos otro grupo también que se levantó, conocidos como los RP, ¿sí? Que lograron tener una gran influencia en la población y después dieron lo que son golpes a los militares, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de quitarlos del poder, ¿sí? Con la finalidad directamente de tener un gobierno más democrático, más participativo, ¿no? Sin embargo, al tener conflictos entre movimientos insurreccionales, la dictadura militar, tener conflictos en esos territorios, esto permitió que la economía logre quedar estancada, ¿no? Entonces prácticamente fue un momento muy difícil de un enfrentamiento, por un lado,
los militares y por otro lado los movimientos insurreccionales, ¿no? Aquí también podemos mencionar que uno de los movimientos más emblemáticos que apareció en Uruguay, conocido como el movimiento de los Tupamaros, ¿no? Que prácticamente era un grupo que de igual manera le hacía frente, en este caso, a las dictaduras militares, ¿no? Como ustedes saben, los militares eventualmente se enfrentaron a ellos, los ciudadanos participaron en estos grupos con la finalidad de que las dictaduras militares se quitaran del poder, ¿no? Pero a medida que el tiempo iba pasando, prácticamente los grupos iban creándose en la mayoría de los países de América, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de deponer a los gobiernos militares. Aquí también podemos hablar un poquito de las dictaduras en Paraguay, ¿sí? En donde la dictadura de Stroessner prácticamente se prolongó por varias décadas. Miren, si bien es cierto, en algunos países se logra destacar que las dictaduras militares no lograron algunos años, sino décadas, ¿sí? Para obviamente quitarlos del poder, para obviamente volver a un gobierno más democrático, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de las dictaduras argentinas, aquí también tenemos un ejemplo de las dictaduras en Uruguay, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, siempre el ejército estaba directamente en las calles, en las ciudades, y todas las personas que en su momento cruzaban tenían que ser directamente revisadas, ¿no? Y eso supuestamente lo hacían por seguridad nacional, ¿no? Sin embargo, eso lo hacían con la finalidad de que no se den levantamientos, de que no ataquen al régimen militar y eventualmente ellos tomaran control de lo que son ingresos aceptables, mientras que la población sufría pues de hambre y de enfermedades, ¿no? Muy bien, ahora vamos a revisar directamente las dictaduras en Brasil y en el Cono Sur, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Mayerly Santa Cruz. ¿Estamos ahí? Sí, buenos días. Ya, Por favor. dice, Brasil. Brasil y el Cono Sur, el país de mayor crecimiento en América Latina desde los años 50 fue Brasil, pero allí el gobierno progresista, el Goulart, fue derrocado en 1964 por un golpe militar que llevó al poder al mariscal Castelo Branco. Los sucesivos gobiernos militares suspendieron las garantías ciudadanas y persiguieron a las organizaciones sociales y a la izquierda e impulsaron el desarrollo que fomentó la industrialización y la ocupación de los territorios amazónicos. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer, ¿no? Que como ustedes saben, en Brasil, un territorio bastante grande, extenso, prácticamente los gobiernos progresistas se dieron de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, justamente con Goulart, que prácticamente era un presidente que llegó al cargo por votación popular, generalmente tuvo un apoyo, por decirlo así, de la población bastante bueno, ¿no? Sin embargo, cuando se da un golpe militar en 1964, prácticamente el mariscal Castelo Branco se quedó con el poder, ¿no? Y obviamente Goulart fue expulsado de estos territorios. Aquí también podemos establecer que los ciudadanos como tal empezaron a realizar marchas, empezaron directamente a tener lo que son levantamientos y obviamente pues los militares como tal empezaron pues a reprimirlos, ¿no? Es decir, utilizaban toda la fuerza militar, todo el armamento, ¿sí? Con la finalidad en este caso de que no existan levantamientos, ¿no? De igual manera, se dieron lo que son persecuciones, encarcelamientos, asesinatos, y hasta el día de hoy no se establece una cifra exacta de cuántas personas perdieron la vida durante las dictaduras, ¿no? Si bien es cierto, acá directamente destaca que por parte de las dictaduras militares lograron fortalecer lo que es la industrialización
y sobre todo también lograron ocupar bastante bien los territorios amazónicos, ¿no? Entonces, miren, los militares aprovecharon los recursos de la naturaleza y eventualmente empezaron a tener lo que es un comercio con los demás países con la finalidad, en este caso, de mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, solamente lo hacían para las dictaduras, en este caso, que existió dentro de sus territorios, no hablando directamente del señor Branco. Si bien es cierto, por un lado, en Brasil prácticamente fue bueno por el tema de la industrialización, pero obviamente la dictadura seguía siendo una dictadura, es decir, que prácticamente la población no veía lo que son ingresos de estas empresas, de estas industrias, y obviamente el hambre, la hambruna, enfermedades, ¿sí? Prácticamente asolaban a los ciudadanos brasileños, ¿no? Y eventualmente empezaron a tener más levantamientos y los movimientos insurreccionales empezaron a aparecer, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, miren, cómo directamente los ciudadanos salían a protestar y el ejército prácticamente salía a reprimirlos, ¿no? Aquí nos dice un nombre, la dictadura, ¿qué dice aquí? Dictadura asesina. Excelente, muy bien. La dictadura asesina. Entonces, miren, levantamientos de todo índole, pero obviamente eran reprimidos por parte de los militares, ¿sí? Ahora, si hablamos de aquí en el Ecuador, ¿sí? ¿Cuál es la dictadura o cómo se llamaba el general que prácticamente dio una de las peores dictaduras en nuestro territorio? Conocido también con el sobrenombre de Bombita. ¿Sí? ¿Recordamos? ¿Nos acordamos de él tal vez? Sí, no, nos acordamos en nuestro territorio. Y le conocían con el sobrenombre de Bombita. Guillermo Lara. Excelente, 10, muy bien. Guillermo, el general Lara, Guillermo Rodríguez Lara, ¿no? Excelente, que fue prácticamente un dictador muy fuerte en nuestro territorio, ¿no? Ahora, ¿qué sucede acá? Si bien es cierto, cuando él llegó a ostentar el poder, prácticamente en nuestro territorio se da lo que se conoce como el boom petrolero. Es decir, se logran encontrar pequeños pozos petroleros en nuestros territorios y obviamente pues este producto fue comercializado por todo el mundo, porque prácticamente fueron los primeros pozos en ser encontrados en nuestro territorio, ¿no? Y obviamente él tuvo lo que son ingresos, ganancias, sí, de los pozos petroleros, cosa que le dio beneficios solamente al régimen militar, mientras que la población en general, obviamente, pues se moría de hambre, ¿no? Y obviamente tuvieron lo que son levantamientos, el ejército reprimía, asesinaba y sobre todo directamente la población era la más afectada, ¿sí? Bien, ahora vamos a revisar las actividades que nosotros tenemos en nuestro portafolio, ¿sí? Antes de avanzar, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. Excelente, muy bien. Pasamos directamente a nuestro portafolio, ¿no? Entonces, vamos a revisar el tema que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y el tema son las dictaduras. Excelente, muy bien. Ahora, regálenme un segundito, vamos a hacer un poquito más grande. ¿No? Excelente ahí, por favor. Acá, dentro de las dictaduras y bueno, de las actividades que tenemos en nuestro portafolio, nos dice, actividades, experiencia, observa la imagen y responde, ¿sí? ¿Qué notas en la imagen? ¿Crees que hay represión? Responde detalladamente. ¿Qué vamos a colocar aquí? ¿Qué observamos primero en la imagen? Abuso de autoridad. Muy bien, el abuso de autoridad, excelente. ¿Qué más? Maltrato hacia los manifestantes. Muy bien, los maltratos, excelente. Bien, ¿qué más logramos observar en esta imagen?
El pueblo está pidiendo justicia porque ahí hay dice justicia, dice. Muy bien, le está pidiendo justicia. Excelente. Entonces, miren, aquí podemos detallar el abuso por parte de los militares, de la policía y sobre todo que la población empieza a marchar en busca de justicia. Excelente. Contesta, ¿qué conoces o has oído acerca de las dictaduras militares? A ver acá, ¿qué conocemos acerca de las dictaduras militares? Ahora ya, después de recibir el tema, ¿qué conocemos de las dictaduras militares? Señor o señorita, ¿me ayuda, por favor? El señor Oscar Solís, por favor. ¿Qué es una dictadura militar? Una dictadura militar es cuando, eh, el- cuando un militar o los militares toman el régimen político para gobernar el país, pero en las dictaduras casi siempre suelen ser, eh, a- abusan, abusan del poder. eh, Muy bien, excelente, abusan de el poder. Excelente, 10. ¿Has visto alguna película acerca de las dictaduras militares? De ser así, ¿qué impacto tuvo sobre ti? ¿Cómo te sentirías al ser el personaje de la imagen? ¿Hemos visto alguna vez acerca, bueno, alguna película acerca de las dictaduras militares? Sí. Muy bien. ¿Qué nos indican esas películas? ¿Qué nos muestran estas películas? Si cuenta también los documentales que he visto sobre Gaddafi, Saddam Hussein, si cuenta, ¿no? También cuenta muy bien las dictaduras, excelente. ¿Qué nos muestran estos videos acerca de las dictaduras? ¿Qué nos hablan? Sobre la justicia, la injusticia, Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? el Nos abuso hablan también. del abuso, de los levantamientos, de la crisis, de la economía destruida, ¿no? Hay tantos aspectos para destacar dentro de estas dictaduras, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué opinas acerca de los enfrentamientos entre el pueblo y los militares? ¿Está de acuerdo? ¿Qué opinan ustedes de esos enfrentamientos entre el pueblo y los militares? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mariuxi Caterine? ¿Estamos ahí? Sí, le escucho. Muy bien. ¿Está de acuerdo que el pueblo se enfrente a los militares? Si es que es por causa, o sea, si es que, ¿cómo le explico? Si es que se está de acuerdo, sí. Si no, O no. sea, si tienen algún beneficio dar lo que es un golpe de Ajá, Estado. exactamente. Ya, muy bien, excelente. 10. ¿Me ayuda, por favor, el señor o señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Brian Quispe? ¿Estamos ahí? Sí, listen. Está, bueno, la misma pregunta. ¿Estamos de acuerdo en el enfrentamiento entre el pueblo y los militares? No, listen, no estamos de acuerdo porque se manifiestan por lo que hay las razones de que los militares el pueblo es por lo que a veces hay las indecisiones incorrectas, pues dicen. Ya, muy bien, puede ser, excelente. Entonces, bien, si bien es cierto, los militares es una institución que vela por la tranquilidad, la paz, la seguridad de Y la soberanía. de- y la soberanía. Excelente, muy bien. Pero obviamente ellos tienen que estar al cuidado de los ciudadanos y no atacarlos directamente, ¿no? Pero como ustedes saben, nosotros aquí especialmente en el Ecuador hemos tenido pues levantamientos populares para quitar a los presidentes, ¿no? Que en su momento también han hecho mucho daño a la población en general, ¿no? Por ende, los enfrentamientos tanto del pueblo contra los militares
no tienen que darse mucho, ¿no? Porque obviamente los militares tienen el objetivo de cuidar a los ciudadanos, ¿no? La segunda pregunta que tenemos aquí. ¿Cuáles fueron las características de las dictaduras militares? Uno, abuso del poder. Dos, directamente el maltrato, el reprimir a la población. Tres, los beneficios eran directamente para el sector militar, ¿no? ¿Cómo volvieron los países latinoamericanos al sistema constitucional tras las dictaduras, ¿no? Obviamente, en este caso, por levantamiento popular, ¿sí? Y por directamente otro método democrático que utilizamos para las elecciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros para elegir a nuestros representantes, ¿cómo los elegimos? ¿Mediante qué? Mediante el voto. Mediante el voto. Muy bien. En el caso de nuestro territorio, ¿cada qué tiempo elegimos a nuestros representantes? Cada 4 años aquí. Cada 4 años, ¿no? Entonces, miren, nosotros directamente tenemos una participación directa para elegir a nuestros representantes, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, bueno, en el caso del Ecuador, ¿no? Tenemos segunda vuelta el 15 de octubre y de igual manera, pues vamos a participar, ¿no? Entonces, es una forma en donde la población sí toma las decisiones, ¿sí? Para elegir a un gobierno como tal, ¿no? Antes directamente era una situación muy difícil porque solo el régimen militar, ¿sí? Tenía el control y entre ellos directamente elegían al nuevo presidente, ¿no? Y aquí directamente con la participación del pueblo, eventualmente empezaron a darse cambios democráticos, ¿no? Ahora, en el caso del Ecuador, ¿con qué presidente nosotros volvimos a tener democracia después de las dictaduras militares? Y que Con murió Jaime en... Roldós. Excelente, el señor Jaime Roldós, ¿no? Que nos dejó frases icónicas y justamente pues a raíz de subirse a su avión, eventualmente nos dejó una frase bastante bonita, sí, para todos de las cuales nos mencionaba, ¿no? Este país es amazónico desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Entonces, fueron aspectos fundamentales que permitió ganarse lo que es el cariño de la población mediante debates y después, obviamente, postularse como el nuevo presidente de la República, ¿no? Sin embargo, él directamente tuvo un accidente, falleció y no logró terminar directamente su mandato, ¿no? Pero a raíz de este suceso, acontecimiento, los demás presidentes ya fueron siendo elegidos mediante el voto hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien, tercera pregunta. ¿Cómo se aplicaron las políticas neoliberales en Latinoamérica, ¿no? Bueno, en el caso del término del neoliberalismo, prácticamente es un modelo económico en donde se menciona que todos los ingresos, que todos los beneficios debe directamente tener las empresas, las industrias, ¿no? Y no la población en general, no la educación, no la medicina, no directamente en aspectos fundamentales para la sociedad, es decir, la construcción de puentes, la construcción directamente de carreteras, ¿sí? Es decir, que todos los ingresos pasaron directamente a las empresas, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que el neoliberalismo no se ha instalado en América, ¿sí? Obviamente porque le resta beneficios a la población en general, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta que tenemos acá. Aplica tus conocimientos. Redacta un pequeño párrafo acerca de lo que opinas sobre la importancia de la protección de un ciudadano común, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la importancia o qué características tienen los seres humanos comunes y cómo sería la importancia en nuestra sociedad, ¿sí? Pero para generar directamente protección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de los ciudadanos comunes, ¿qué tipo de protecciones nosotros tenemos? Nos protegemos por medio de leyes también, ¿no? Muy bien, las leyes, excelente, las normativas, las obligaciones y también sanciones que nosotros tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nos regimos a normativas impuestas directamente por la Constitución y por la sociedad en general. Es decir, no todos directamente podemos hacer lo que nosotros queramos, sino prácticamente lo que la sociedad nos sostiene,
¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Sí, no se olvide seguir revisando las clases grabadas, no se olvide por favor de revisar la plataforma, las actividades y sobre todo tener los documentos al día, ¿sí? De mi parte, chicos, un excelente día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, cuídense mucho.